Bien, ya iniciamos la grabación de esta sesión de física. Entonces, sabemos que dentro de la física estudiamos a la materia, ¿sí? De la materia estudiamos a los fenómenos. El fenómeno que estamos estudiando es el fenómeno de movimiento. El fenómeno de movimiento, ¿sí? Y vamos a continuar con esta parte de la cinemática. Entonces vamos a seguir con la parte de la cinemática, ¿sí? Dentro de la cinemática lo que estudiamos son los elementos del movimiento. Ya conocemos cuáles son esos elementos del movimiento, es decir, ya los estudiamos y entonces sabemos ya que esos elementos son la distancia, el tiempo, ¿sí? La relación que hacemos de la distancia y del tiempo nos va a dar una constante a la que llamamos velocidad, ¿sí? Y que si hacemos un cambio en la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Un cambio en el tiempo, entonces vamos a tener a la aceleración. Esos son los elementos que describimos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a estudiar de esta cinemática? Bueno, lo primero que vamos a establecer son las ecuaciones de la cinemática. Entonces vamos con las ecuaciones de la cinemática. Son muy sencillas las ecuaciones de la cinemática y son fundamentales para poder establecer cómo es precisamente el movimiento de un cuerpo. Bueno, vamos a dividir esto en lo que son las ecuaciones, ¿sí? Y vamos a tener aquí algunos de los elementos principales. Entonces vamos a poner aquí las ecuaciones, aquí, ecuaciones precisamente de la cinemática, y de este lado vamos a colocar a esos elementos. Tenemos a la distancia, tenemos al tiempo, tenemos a la velocidad y tenemos a la aceleración. Me quedan un poquito juntos, vamos a separarlos un poquito más. Vamos a moverlos más para acá, que quepan bien. Entonces, tenemos aquí la velocidad y la aceleración. Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y entonces movemos esta línea un poco más para acá. Ahí está. Y nos van a quedar ahí muy bien cada uno de estos elementos de la cinemática. Bueno, son 4 las ecuaciones que vamos a desarrollar. Y esas 4 ecuaciones vamos a ver que tienen a estos elementos, ¿sí? Entonces vamos a tener 1, 2, 3 y 4 ecuaciones. 4 ecuaciones que nos van a describir muy bien el movimiento, ¿ok? Una ya la conocemos, que sabemos que la distancia es igual a, pero fíjense muy bien, un medio de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicada por el tiempo. Esa es una primera ecuación. La siguiente ecuación es la que nos dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La tercera ecuación va a ser la distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración
por el tiempo al cuadrado. Y la última ecuación nos dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Bien, esas son las 4 ecuaciones. Aquí voy a marcar, ¿sí?, cuáles son las variables o los elementos que va a contener cada una de esas ecuaciones. Pero vamos a poner una nota, ¿sí? Todo lo que es inicial, velocidad inicial, distancia inicial, tiempo inicial, aceleración inicial, todo lo que sean datos iniciales pueden ser 0. Entonces no los voy a considerar, por eso aquí no estoy considerando, aquí solo estoy considerando los valores finales, distancia final, tiempo final, velocidad final y aceleración final. ¿Por qué? Porque las cantidades iniciales pueden ser 0, a menos que me indiquen, entonces colocaré el valor que me digan en cada una de ellas. Aquí normalmente solo viene la velocidad inicial, pero también hay tiempo inicial, hay distancia inicial y tendríamos que colocarlas aquí, pero eso dificulta un poquito más las ecuaciones por la visualización, serían muchos más datos, ¿sí? Entonces, si quitamos todos los iniciales, entonces queda más sencillo. Bueno, vemos que en esta primera ecuación está presente la distancia. Vamos a poner un punto más grande, porque está muy pequeño. Bueno, está bien ese, ¿sí? Luego, vemos que tiene tiempo. Vemos que tiene velocidad. Lo que le falta es la aceleración. Esa es la que no está, entonces esa la marcamos con rojo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con la segunda ecuación, ¿sí? Vemos que esta no tiene distancia, entonces esa la marcamos con rojo. Tiene tiempo, tiene velocidad y tiene aceleración. Lo que no tiene es distancia. La tercera ecuación vemos que tiene distancia, que tiene tiempo, no tiene velocidad y tiene aceleración. Entonces marcamos con rojo la velocidad porque no está presente. En la última nos damos cuenta que hay distancia, no hay tiempo, hay velocidad y hay aceleración. Y entonces marcamos con rojo que no hay tiempo. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esta relación, nos damos cuenta que siempre que nos pregunten, porque en física, en cinemática, nos van a preguntar cualquiera de estas 4. Si nos preguntan una de ellas, podemos responder con cualquiera de estas ecuaciones, ¿sí?, si nos dan los datos de 2 de las 3 que sobran. Por ejemplo, si nos preguntan el tiempo, ¿sí? Está un poquito lento esto, vamos a darle, ahí está. Bueno, si nos preguntan el tiempo, fíjense que el tiempo tiene 3 ecuaciones, esta que está aquí y esta que está aquí, pero se responde con la combinación de las otras 3, distancia, velocidad, aceleración, pero 2, por ejemplo, si nos preguntan el tiempo, podemos responder con esta ecuación si conocemos la distancia y la velocidad. Podemos contestar el tiempo usando esta ecuación si conocemos la velocidad y la aceleración. O podemos conocer el tiempo usando esta ecuación si conocemos la distancia y conocemos la aceleración. Lo mismo pasa con las otras 3. Si nos preguntan la velocidad, igual tenemos 3 ecuaciones que lo responden. Podemos contestar a la velocidad si sabemos la distancia y el tiempo usando esta ecuación. Podemos responder a la velocidad con esta ecuación si conocemos el tiempo y la aceleración. Podemos conocer la velocidad con esta cuarta ecuación si conocemos la distancia y conocemos la aceleración. Y entonces nos preguntan una de las 4 variables, de los 4 elementos, nos preguntan uno de ellos
Y podemos contestar con cualquiera de estas ecuaciones si conocemos dos datos de los otros tres. Esa es la combinación que viene aquí en este cuadrito. ¿Se tienen que aprender las ecuaciones? Sí. No el cuadro como tal, no tienen que aprenderse el cuadro, solo las ecuaciones. Y darse cuenta, si me preguntan algo, ¿sí? Me preguntan el tiempo, entonces veo quiénes tienen el tiempo. Entonces veo, estas tres tienen el tiempo. Ok. ¿Y qué información me dan? Pues me dan la velocidad. Perfecto. Entonces, estas tres tienen el tiempo, pero solo dos tienen velocidad. Solo estas dos. Y me dan aceleración. Entonces la única que me responde es el tiempo, esta que tiene velocidad y tiene aceleración. ¿Ok? Entonces no necesitan aprenderse el cuadro tal cual está, pero sí las cuatro ecuaciones y solamente esas cuatro ecuaciones. ¿Sí? Las dos anteriores que vimos en la primera parte de la cinemática se derivan hacia estas cuatro, o sea, están aquí presentes las que ya vimos anteriormente, aquí están adentro, son estas dos primeras, ¿ok? Solo que aquí es una velocidad promedio, velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Ese es el promedio de lo que habíamos visto, distancia, velocidad por tiempo. Aquí es la segunda, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿De dónde viene esta? Pues de que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. De ahí se deriva esta. Y estas dos pues, se derivan de estas dos anteriores, de la combinación. Y así tenemos cuatro ecuaciones que se llaman ecuaciones de la cinemática. Son las únicas cuatro y con ellas resuelven cualquier problema de cinemática, el que sea. Bueno, ahora vamos a entender un poquito más cómo funciona precisamente la cinemática. ¿En qué consiste? ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? De cómo funciona la cinemática. Bueno, empecemos por el movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces, si tengo un cuerpo, aquí, un cuerpo que se mueve, así, este cuerpo que se mueve, ¿de acuerdo? Vamos a ajustar eso así mejor. Ok, ahí está. Tengo una masa. Recuerden que siempre un cuerpo se refiere a una masa. Entonces, tengo una masa. Esa masa se va a mover, ¿ok? Y entonces se mueve con una cierta velocidad. Vamos a decir que aquí la velocidad es 3 metros sobre segundo. Es lo que se está moviendo. Ya sabemos que el movimiento es el desplazamiento de un punto a otro punto. Entonces, este cuerpo se desplaza del punto A al punto B y lo hace en el tiempo. Entonces vamos a marcar los diferentes tiempos. Vamos a marcar un tiempo 1, vamos a marcar un tiempo 2, un tiempo 3, un tiempo 4, un tiempo 5. ¿Ok? Bueno, en realidad estoy marcando 4 tiempos. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Vamos a marcar el tiempo 0. ¿De acuerdo? Tengo un tiempo 0. Ahí está. Aquí tengo un tiempo 1, ¿sí? Un tiempo 2, el tiempo 2, el tiempo 3 y el tiempo 4. Son 4 tiempos. ¿Ok? O sea, 4 segundos. Cada intervalo es un segundo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que el tiempo es un segundo, ¿sí? Igual este tiempo es un segundo. Todos estos son un segundo. Cada uno de estos tiempos son un segundo. Por eso se llama o se dice, ¿sí? Por cada unidad de tiempo. Unidad de tiempo es un segundo. Ahora, ¿con qué velocidad estamos iniciando? Pues estamos iniciando con 3 metros por cada segundo. O sea, 3 metros por cada unidad de tiempo. Eso quiere decir que en el movimiento rectilíneo uniforme se va a mover 3 metros en ese segundo. Como la velocidad es una constante, recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme nuestra velocidad es una constante, es decir, la relación
distancia con respecto al tiempo, recordemos que es una gráfica constante, es una recta. Este es lo que llamamos movimiento rectilíneo uniforme y es este, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad es lo que conocemos como una gráfica constante. Por lo tanto, siempre va a tener la misma velocidad, 3 metros sobre segundo, en este ejemplo. Eso significa que el siguiente segundo va a volver a recorrer 3 metros, ¿sí? La velocidad va a continuar constante, 3 metros sobre segundo. Bueno, decir constante o decir velocidad es lo mismo, solo es para como reafirmar. Y esto continúa, y entonces tenemos 3 metros sobre segundo, ¿sí? Vuelve a recorrer 3 metros, ¿sí? Y continúa con esa misma velocidad. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Notamos que la distancia total recorrida va a ser 3 metros más 3 metros 6 más 3 metros 9 más 3 metros 12 metros recorridos en total. Y esto nos dice que la distancia es igual a, ¿sí?, un medio de la velocidad inicial, bueno, lo voy a poner así, igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que como que tengo una velocidad constante, una velocidad ya promedio, aquí está mi velocidad constante, ¿sí? Puedo conocer la distancia en cualquier tiempo. Observen, si mi velocidad es 3 y mi tiempo son 2 segundos, entonces 3 por 2, ahí está, 6 metros. Si mi tiempo es 4 segundos, como aquí, 1, 2, 3, 4 segundos, en el tiempo 4, entonces mi velocidad es 3 por 4, 12 metros. Y así, la ventaja de una ecuación es esa, que sin tener que hacer así todo este análisis gráfico, moverme por toda la gráfica para ver para cuál valor de tiempo es una distancia, con esa misma constante de velocidad, entonces utilizo una ecuación. Y esa ecuación me va a decir que en el tiempo 100, entonces 100 por 3 son 300 metros. Entonces habré recorrido 300 metros en el tiempo 100. Y no tengo que ir tiempo 5, tiempo 6, tiempo 7 hasta el tiempo 100, sino que aquí lo puedo calcular con esa ecuación. Muy bien, entonces ahora vamos con el siguiente movimiento. Un movimiento que ya conocemos, que es la relación distancia-tiempo, mi relación distancia respecto del tiempo, pero esta vez vamos a tener una gráfica que es así. Bueno, así no. Vamos a hacerla más. Eso. Es así. A esto lo conocemos como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver cómo se entiende ese movimiento. Bien, entonces tenemos un cuerpo, recuerden, una masa. Y entonces tengo mi masa. Ahora bien, este cuerpo se va a mover y esta vez se va a mover con una velocidad inicial. Ahora sí, tenemos una velocidad inicial, ¿sí? Vamos a ponerle 3 metros sobre segundo. Vamos a decir que inicia así, pero esta vez va a tener una aceleración y esa aceleración la vamos a poner en 2 metros sobre segundo cada segundo, o sea, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Como es un movimiento, el cuerpo se mueve del punto A al punto B. Y otra vez se mueve del punto A al punto B. ¿Sí? Voy a marcar los mismos tiempos. El tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 y el tiempo 4, un poquito más espaciados para que quepa lo que estamos haciendo. Y entonces marcamos los tiempos. Entonces tenemos el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2,
¿sí? El tiempo 3 y el tiempo 4. Cada intervalo es de 1 segundo. Entonces tenemos 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo y 1 segundo. ¿Ok? Todo esto sucede en 1 segundo. Pero aquí tenemos una velocidad inicial. La velocidad inicial es de 3 metros por cada segundo. Pero hay un cambio. Recuerden, la aceleración es un cambio. Mientras que esta es una constante, aquí hay un cambio que le llamamos aceleración. Recuerden que a esta curva le llamamos velocidad, mientras que a esta curva le llamamos aceleración. ¿Sí? Y esa aceleración es constante, o sea, el cambio es constante. Entonces va a cambiar mi velocidad inicial a una velocidad final. Es decir, en ese mismo tiempo, mi velocidad en ese segundo cambia en 2 metros sobre segundo. Y entonces voy a tener 5 metros por cada segundo. Lo cual quiere decir que en ese segundo recorrí 5 metros. Ahí está. En el primer segundo se movió 5 metros. En este segundo. Mi cambio es constante. Y entonces estos 5 metros sobre segundo ahora van a cambiar a 7 metros por cada segundo. Eso significa que recorre 7 metros en el siguiente segundo. Ya voy con una distancia mayor. Cada segundo va aumentando. El siguiente segundo va a aumentar a 9 metros por cada segundo. Significa que recorre 9 metros. Y por último, ¿sí? Vamos a cambiar a 11 metros por cada segundo, porque el cambio es constante. Ese cambio es de 2 metros sobre segundo cada segundo. Y eso me dice que recorre 11 metros. Vean, la distancia total recorrida ahora es de 5 metros más 7 son 12. 12 son 12 más 9 son 21. 21 más 11 son 32 metros, si no me equivoco, ustedes me corrigen. Y tuvo una velocidad final, vean, la velocidad final en ese tiempo fue de 11 metros por cada segundo. Y eso es lo que nos dice la ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y con esta ecuación puedo conocer cualquier velocidad. Cualquier velocidad. Vean, hagamos la prueba, ¿sí? Si tengo la aceleración de 2 metros, la velocidad inicial es de 3, y entonces en el tiempo 4. Entonces fíjense, 4 por 2, 8. Más 3, 8, 9, 10, 11. Ahí está. En el tiempo 4, en los 4 segundos, 11 metros sobre segundo. Vamos a hacer la prueba con 2 metros. Entonces tengo 2 por 2, 4. 4 más 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, 7 metros sobre segundo en el tiempo 2, o sea, a los 2 segundos. Y así, si yo quiero saber en los 100 segundos, entonces serían 100 por 2, serían 200. 200 más 3 serían 203 metros cada segundo. Esa sería la velocidad de este objeto a los 100 segundos con esta aceleración constante, si pudiera conservar su aceleración constante. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la segunda parte de la cinemática, donde ya con esta terminaríamos. Nada más nos faltaría hacer algunos problemas, ¿sí? Resolver algunos problemas de lo que es la cinemática. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un pequeñísimo ejemplo de cómo se aplican estas ecuaciones. Bueno, espero que hayan entendido muy bien cómo funciona. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Casi siempre se hace este ejemplo. No sé por qué, pero les gusta mucho. Bueno, tenemos un edificio. El edificio está ahí, en el piso, ¿ok? Ahí está.
Un edificio. Y tenemos un objeto, ¿sí?, que va a caer de ese edificio. Un objeto siempre lo referimos a una masa. Entonces tenemos una masa, ¿sí?, que va a caer. Bien. Si la masa va a caer, entonces tiene un movimiento hacia abajo. ¿Ok? Como el movimiento es hacia abajo, bueno, la pregunta típica es el tiempo que tarda en caer el objeto. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda? Tiempo que tarda en caer, ¿sí? Necesitamos otra información. Bueno, normalmente nos dicen que la altura del edificio es de 40 metros. Un edificio muy alto. Para la realidad es un edificio muy, muy alto. Ahora, como es una caída, hay una constante. Esa constante, ¿sí?, siempre se las van a indicar y esa constante es la gravedad. Normalmente para el examen de la UNAM les dicen, considere que la aceleración es de 10 metros por cada segundo. ¿Sí? Entonces les van a preguntar, ¿cuál es el tiempo que tarda en caer un objeto de masa? A lo mejor les dan la masa, ¿sí? No importa, eso está de más, ¿sí? Nos están preguntando el tiempo, entonces nos están preguntando el tiempo, ¿ok? Aquí está el tiempo. Si nos preguntan el tiempo, nos tienen que dar 2 datos de los otros 3. Nos van a dar en este caso 1, que es la altura. Entonces la distancia. Nos dan el tiempo y la distancia. Aquí está. Tiempo y la distancia. Y ya. Y nos afirman que consideremos a la aceleración con un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos dan el tiempo, la distancia, tiempo, distancia y la aceleración. Y entonces tenemos esta ecuación. Esta es la que tenemos que considerar. ¿Ok? Y entonces ponemos nuestra ecuación y decimos, pues voy a usar la ecuación que es distancia, que es altura, ¿ok? Es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Perfecto. Ok, ahora, como el cuerpo está aquí en reposo, vamos a considerar que nuestra velocidad inicial por el tiempo adquiere un valor de 0. Entonces aquí es 0. ¿Ok? Me voy a acomodar bien. Entonces, ahí está. Eso es 0. Eso significa que voy a tener la altura igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, la mejor manera de resolver esto es sustituir, es una ecuación, hay una incógnita, la incógnita es el tiempo, entonces voy a sustituir los valores. ¿Qué conozco? Bueno, conozco la altura, 40 metros, y me dice que eso es igual a un medio. Conozco la aceleración, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, puedo ir respondiendo. ¿Cómo puedo ir respondiendo? Bueno, hay que fijarse cómo están las operaciones. Y entonces, fíjense, es aquí 10 metros y es un medio. Un medio de 10 es 5, ¿sí? Y entonces tengo 40, solo voy a usar los puros datos, los valores numéricos. 40 es igual a 5 por tiempo al cuadrado. Y de aquí ya podemos deducir como una ecuación de primer grado, ¿sí?, que el tiempo al cuadrado, ahora sí, que el tiempo al cuadrado es igual a 40 entre 5. 40 entre 5 es igual a 8. 5 por 8 es 40. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo será igual a la raíz cuadrada de 8. ¿Ok? Y entonces, como no puedo aquí escribir la raíz cuadrada, pues tengo que dibujarla. Entonces tengo la raíz cuadrada. Ahí
Ahí está. Raíz cuadrada de 8. Perfecto. Ahí está. Ahí ven lo que les decía del ruido. Bueno, así es este número. La raíz cuadrada de 8 es un número que multiplicado por el mismo de 8. Entonces, 3 por 3 das 9. Entonces, 2 punto y cachito. No sé cuánto sea ese cachito, pero en su examen es de opción múltiple. Así es que vienen los tiempos en segundos, ¿ok? Segundos. Y ese tiempo les tiene que dar 2 punto y cachito. Entonces, si ustedes multiplican 2 punto y cacho por 2 punto y cachito, entonces les da, por ejemplo, si multiplica 2.6 por 2.6, entonces son 6 por 6, son 36, llevamos 3, 6 por 2, 12, 13, 14, 15, luego 2 por 6, 12, llevamos 1, 2 por 2, 4 y 1, 5, entonces tenemos 6, 5, 6, 7, 5 y 1 son 6, ¿no? Entonces sería más 2.9 por 2.9, a ver si me da. 9 por 9 son 81, llevamos 8, 9 por 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sería 26, 9 por 2, 18, llevamos 1, 2 por 4 y 1, 5, serían 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, llevamos 1, 5, 6, 7 y 1, 8, 8.41, se pasa. Entonces, el valor sería 2.80 y tantos. Vamos a ponerle 2.82. ¿Sí? Estoy inventando, ¿eh? ¿Sí? Me estoy aproximando. Ustedes pueden hacer la prueba y entonces les da 2.80 y tantos. ¿Ok? Que se va acercando a 8. Claro, como es una raíz infinita, entonces los valores son infinitos, pero en su resultado va a venir una opción que es 2.80 y tantos. ¿De acuerdo? Entonces no van a tener ningún problema. Ni siquiera van a tener que sacar la raíz cuadrada, porque solo les va a dar un número que es aproximado al 2.80 y tantos. Otro va a ser 3 punto y cacho, otro va a ser 20 y tantos, otro va a ser 1 punto y cachito. Simplemente es el que es 2.80 y tantos. ¿Ok? Esa es la respuesta. Bueno, entonces así es como resolvemos cualquier problema que nos estén planteando para estas 4 ecuaciones. ¿Cuántas preguntas así pueden venir en su examen? 2 o 3 posiblemente de cinemática. ¿Sí? Entonces vamos a terminar nuestra grabación y esta es la segunda parte de la cinemática. ¿Sí? Veremos una tercera donde haremos algunos ejercicios. Detengo la grabación.